Para esta actividad tendremos que juntar los conocimientos de varios aspectos. Por ejemplo, el primero es la evolución. ¿Cómo es que todos los procesos evolutivos han originado la biodiversidad que conocemos en la actualidad? Para después pensar, ¿qué pasa con esta biodiversidad y nuestro entorno? ¿Cómo nosotros como seres humanos reaccionamos ante estos eventos y cómo nosotros como seres humanos tratamos nuestro alrededor, nuestro entorno? Para eso entonces tendremos que consolidar toda esta idea en un solo documento a través de la elaboración de una infografía y la elaboración de una conclusión. Por lo tanto, te recomiendo que sigas estos 3 pasos súper importantes para elaborar esta actividad. 1. Buscar información. 2. Generar una infografía. Y 3. Generar un documento en Word, que es finalmente lo que vas a subir a la plataforma. Para empezar, tendremos que seleccionar 2 estados de la República Mexicana. Recuerda que todos los conocimientos que tengamos que integrar van a ser con base a nuestro entorno y nosotros vivimos en México, así que nos interesa saber qué es lo que pasa en México. Elige cualquiera de los estados de México, de país. Yo te recomiendo que elijas el de tu entidad donde tú vives y lo compares contra otro que te llame la atención. De estos 2 estados deberemos de buscar información. Yo te recomiendo que utilices los buscadores INEGI o las páginas oficiales de cada uno de los estados. Más adelante te voy a enseñar cómo hacerlo. Después de que tengas la información, entonces genera una infografía a manera de comparativa. ¿Qué tiene un estado y qué tiene el otro estado? Y para ya al último generar un documento en Word con una conclusión. Así que vamos a ver cómo se elabora esta actividad. Para esta actividad deberás buscar 3 aspectos de 2 estados de la República, tu estado natal y otro contra lo que quieras comparar. Para este caso yo te voy a mostrar el ejemplo de mi estado natal, el Estado de México, y yo decidí compararlo contra el estado de Yucatán, pues es un estado al que yo admiro mucho y me gusta mucho visitarlo en vacaciones. De estos 2 estados vamos a buscar aspectos sociales, aspectos culturales y aspectos biológicos. Para ello te recomiendo que ingreses a la página de INEGI. La mayor parte de la información tú la vas a poder encontrar en esta sección. Para empezar, tendrás que comparar los aspectos sociales. Recuerda que los aspectos sociales son todos aquellos factores que afectan o inciden directamente en la comunidad, por eso se llaman sociales. Por ejemplo, la educación, la seguridad, la calidad de vida, el trabajo, la economía, la salud, entre otros. Por lo tanto, te recomiendo que entres a la página del INEGI y sigas la ruta que aparece en tu pantalla. Una vez que ingreses al inicio, busca la pestaña de datos, subsecuentemente el sistema de indicadores y después ubica el apartado que diga indicadores por entidad federativa. Una vez que ingreses a esa ruta, te aparecerá lo que estás viendo en el video y aquí podrás encontrar todas las estadísticas asociadas al estado que quieres buscar. Por ejemplo, en el Estado de México podemos ver cómo está en términos de educación, cuánta población hay a nivel primaria, secundaria y preparatoria, o bien cómo está en términos de seguridad. El INEGI te brinda la opción de darte los datos en total, en bruto, o bien colocarte una gráfica como es la que aparece en la pantalla. Ojo, la gráfica es muy importante porque justo es lo que te piden en tu actividad. Hay que aprender a interpretar esa gráfica y tú lo vas a poder comparar entre estados. Un solo factor, por ejemplo, la educación, cómo está en términos del Estado de México y de las otras entidades federativas. Una vez que ya hayas elegido los aspectos sociales, ahora toca el punto a los aspectos culturales. Recuerda que la cultura es todo lo que te representa, desde gastronomía, como eventos religiosos o ceremonias, celebraciones, el vestuario, la danza, etc. Para entonces, yo te recomiendo que este punto de la cultura tú lo ubiques en la página de cada estado. Cada estado de la República tiene una página oficial y tú puedes reconocer esa página oficial porque termina en .gov, es decir, esta será fuente confiable. Por ejemplo, yo te muestro la página confiable de Yucatán porque este es mi ejemplo, Yucatán es mi ejemplo. Si tú ingresas al portal de Yucatán, vas a encontrar todo lo que representan los aspectos culturales.
te dan una breve historia de lo que significa cada cosa y tú de ahí vas a poder retomar información para colocar en tu infografía. Recuerda que la cultura también son nuestros antepasados, también es nuestra historia que tenemos como linaje. En México hay muchísima. Por ejemplo, si yo comparo el Estado de México, tendría que compararlo contra Yucatán y tendría que comparar, por ejemplo, la cultura azteca contra la cultura maya. En este sentido, yo te muestro como ejemplo la página oficial del Estado de México. Si tú notas en el ejemplo, la terminación es .gov, es una fuente de información confiable y aquí te explican todos los aspectos culturales del estado que eliges. Ya nos faltan nada más los aspectos biológicos, la biodiversidad. Así que deberemos comparar la biodiversidad de un estado versus la biodiversidad de otro estado. De nueva cuenta, te recomiendo que ingreses a las páginas oficiales de los estados, pues ahí podrás encontrar qué elementos de la flora y de la fauna, así como del ecosistema, integran a cada uno de los estados. Como puedes ver en mi ejemplo, yo te pongo la página oficial del estado de Yucatán porque es con el ejemplo que te estoy enseñando esta actividad y el tip es que termine en .gov.mx, es una página oficial. Como puedes ver, te habla de aspectos generales de la biodiversidad. Tú tendrás que ir seleccionando la información que más te agrade para tu infografía. Otro lugar donde puedes encontrar información son en estas páginas que se llama Cuéntame INEGI. Aquí vas a poder encontrar información de la flora, fauna, clima, relieve, etcétera, de un estado. Entonces, ubica el link, este es muy importante. Cuéntame INEGI tiene un apartado para cada uno de los estados de la República. De nueva cuenta, tú vas a poder extraer esta información sin problemas porque es una página oficial y es información confiable. Muy bien, entonces, lo que cada uno de ustedes va a entregar a la plataforma es lo siguiente. Una hoja de Word con sus datos generales, la parte donde los identifican como estudiantes de prepa en línea, nombre, matrícula, etcétera, y luego van a colocar el link de una infografía que van a hacer y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer esa infografía. Después, ahí mismo, en esa hoja van a colocar una conclusión donde se expliquen cuáles son las implicaciones socioculturales de la movilidad poblacional, ahorita lo vamos a entender, y finalmente la bibliografía consultada. Para empezar con la infografía, tenemos que recordar que una infografía es un recurso visual y te dejo estos ejemplos para que sepas qué es una infografía. Como puedes ver en la pantalla, tenemos que se representan textos a manera de imágenes, es decir, se da un mensaje a través de imágenes. La infografía que vamos a utilizar en este ejercicio es una comparativa entre dos estados. Por ello, la importancia de representar gráficamente cada uno de los componentes que nos mencionan en las instrucciones. A manera de inspiración, te comparto este ejemplo. En una infografía, tú vas a hacer la comparativa. ¿Recuerdas mi ejemplo? Yo estaba trabajando con el Estado de México y con Yucatán. Así que en un lado yo decidí poner toda la información referente del Estado de México y del otro lado la información referente de Yucatán en cuanto a los tres aspectos que hemos mencionado anteriormente: social, cultural y biológico. El chiste de esto es representar con proporciones y gráficos, como lo muestra este ejemplo, los elementos importantes de cada uno de los estados que elegiste. Por ejemplo, tú ves de manera visual gráficas y puedes entender qué es más importante para un estado, qué es más importante para otro lado, o qué está más representado. Por ejemplo, si hablamos de vegetación, podríamos decir que en el estado de Yucatán la mayor parte de la vegetación son manglares, mientras que en el estado de México la mayor parte de la vegetación son pinos, son bosques. Entonces yo podría jugar con esta parte y comparar ambos estados para poder emitir esa información, para poder dar a conocer esa información. Es por ello que una parte esencial de esta tarea será, por supuesto, las gráficas. Las gráficas que tú coloques dentro de tu infografía te va a permitir comparar todos los aspectos que hemos mencionado en un inicio.
Las gráficas que puedes utilizar son de cualquier tipo, por ejemplo, de puntos y líneas, o de barras, o bien de pastel. Todos estos son ejemplos ideales de gráficas que te van a permitir resumir información y dar a entender ciertos conceptos. Y estas gráficas, lo más importante es que las puedes retomar de la página de INEGI o de las páginas del gobierno que te mostré anteriormente. Una vez que ya hayas terminado la infografía, toca la hora de pensar. ¿Cuáles serán las implicaciones socioculturales de la movilidad poblacional? Piensa en lo siguiente. La movilidad poblacional hace referencia al cambio de una región a la otra, es decir, a la migración, tal cual. ¿Qué le pasará a los aspectos sociales, por ejemplo, la economía o a la educación o a la calidad de vida del estado donde lleguen esos migrantes? O bien, ¿qué le pasaría al estado que dejó ir a esas personas? ¿Cómo será el choque de culturas entre un estado y otro cuando la gente se moviliza? ¿O qué le pasará a la biodiversidad de un lugar? Recuerda que el ser humano es un agente transformador y entonces en lo que originalmente había mucha vegetación puede hacer que por el incremento de población esto merme, esto cambie. Así que te invito a que te tomes un momento y pienses cuáles son las implicaciones de la movilidad poblacional en los tres aspectos que hemos analizado en esta actividad. Un poco para ayudarte, te recomiendo que visites esta página, biodiversidad.gov.mx. Otra vez es una página de la CONABIO, es una página oficial de México y por lo tanto son fuentes de información confiable. En esta página te explicarán qué es la biodiversidad, cómo surge la biodiversidad, porque es muy importante. Recuerda que estamos hablando de evolución. Y finalmente, ¿qué le pasa a la biodiversidad? ¿Por qué se pierde? Si tú juntas estas tres ideas, podrás entender cuáles son las implicaciones de la movilidad poblacional. Esta movilidad poblacional no nada más hace referencia a los humanos, sino también a los animales. Los animales también migran, por ejemplo. ¿Y qué le pasa a una población cuando migra elementos de su población? Bueno, ¿cómo cambiará el juego, la conjugación de esa población? Todos estos elementos tienen que verse reflejados en la conclusión. Por lo tanto, te invito a que reflexiones y analices esta página que te estoy compartiendo en la pantalla.